lamentablemente cuando un ciudadano no está preparado para ejercer una función, cuando llega a una función que no la conoce y por el considerarse que se encuentra con poder frente a ello, frente a los demás, comete desafueros imperdonables y de muchísimas consecuencias para la sociedad. Y estos son los casos que se están viendo en este momento. En algunos casos, funcionarios que estuvieron preparados para un estamento, que llegaron por A o B motivo a ejercer otras funciones con mayor responsabilidad y con mayor poder, si se puede decir, sucumbieron. Y lo que siempre he manifestado yo es: no se puede unir la política con la administración de justicia. Y no se puede utilizar la política para la persecución de los adversarios políticos. Estamos en un país donde nuestro sistema constitucional es de derechos y justicia, donde priman los derechos sobre la misma justicia. Y por lo tanto, esas situaciones son las que nos han llevado a este tipo de caos, cuando los ciudadanos comunes y corrientes ya ni siquiera queremos respetar las decisiones judiciales y los jueces ya no ejercen jurisdicción sobre sus propios fallos, que es el juzgar y ejecutar lo juzgado, porque hay la interferencia lamentablemente externa e interna, como se ha podido ver en estos últimos días con las revelaciones de los famosos chats, en la que había interferencia interna por una parte a petición de temas políticos externos. Entonces la utilización de la justicia de esa manera siempre va a tener problemas como los que en estos días hemos visto. Doctor, un asunto que con la honestidad que estoy seguro le caracteriza, tampoco es que esto de la justicia es nuevo, ¿no? Siempre fue manipulada políticamente. Freddy, lamentablemente estos temas no se dan ahora, se han venido dando, claro, no con esta magnitud como lo que hemos visto últimamente, pero sí se daban pues cuando anteriormente en la Asamblea Nacional se repartían las cortes se repartían los juzgados. ¿Y eso era legítimo o era así, digamos, hacían la apariencia como que nadie sabía, algo así, doctor? ¿O cómo era el reparto? Porque para nosotros era flagrante, pero para ellos, ¿cómo era? El reparto de la justicia nunca ha sido ni será legítimo, Freddy. Lamentablemente. No, pero no. La pregunta era si era así tan políticamente descarado. Me parece que antes era peor. Cómo iba un asambleísta, un diputado, y, y tenía automáticamente ministros de la sala acá en Loja, ponía jueces, ponía el propio presidente de la Corte de Justicia, en ese tiempo se llamaba Corte de Suprema. No, pero Superior. La superior de Loja, y ponía en cada provincia, ponía los jueces, ¿no? Bueno, prácticas de ese tipo se veía, pero los jueces en realidad tenían un nivel de conocimiento y experiencia para administrar la justicia que en realidad se producía, era otro nivel. No estoy diciendo ni deslegitimando los actuales funcionarios judiciales, que como es lógico, el derecho es eminentemente dialéctico y por supuesto va cambiando
en cuanto a las normas a practicarse, pero sí es importante manifestar de que parece que ¿O cuidaban las formas, doctor? Porque antes, los tiempos fueron mejores. es decir, antes era igual, pero cuidaban. Vino Yalc, por ejemplo, el tiempo del correísmo, vino Yalc y metió una cantidad de muchachitos a los juzgados sin experiencia, sin conocimiento, y todo el mundo sabía que habían tarifas, había tablas, y el mundo entero sabía, pero tenían miedo. Nadie se atrevía a decir tú no, no. Decían, no, pues es que empezaron a exigir, por ejemplo, maestrías. Una maestría solo es cuestión de 2 años. Uno se puede demorar 3, 4 años leyendo un libro, pero otras personas van a la universidad 2 años y ya tienen una maestría. Y lo otro era la famosa entrevista. La famosa entrevista. O sea, antes se entrevistaba con el diputado y lo mandaban. Dice, este es de mi línea, este es de mi leva, este es de mi doctrina, y los ponían en loja. Ahora, en cambio, les hacían una entrevista y esa era la que determinaba el cargo si pasa o no pasa. Pero lo de la entrevista era un amague porque en realidad dicen que había mucho dinero. O sea, ahora ya se puede contar porque ya se puede comentar, no contar, comentar porque, por ejemplo, se hablaba de los notarios, cuánto valía cada notaría, cuánto valía para cada juez, secretarios, en fin. Ese era el comentario, ¿no? Y si se lo guardaban, y se lo guardaban, y se lo guardaban. Pero resulta que igual continúa todo eso casi indemne, doctor. Vea, Freddy, pudieron haberse dado casos en esa época, como se dieron casos en épocas anteriores, Así mismo es. como cuando se produjo la persecución a funcionarios judiciales que hacían gremios y que defendían la función judicial, defendían a su estamento y también eran quienes vigilaban el actuar de sus propios compañeros. ¿Quién acabó con No, eso, doctor? bueno, nombres no hace falta darlos. Pero periodos de gobiernos, quién sería? ¿En qué gobierno se pudo dar eso? Porque no olvide usted que ahí se acabaron los gremios A la terminación de de la abogados. Pichicorte, a la terminación de la Pichicorte, inicio de la Corte Suprema de Justicia, posterior a eso, nombramiento de vocales del Consejo de la Judicatura, etcétera, en ese tiempo, donde se produjeron un poco de... ¿Cuándo nace el Consejo de la Judicatura, doctor? ¿Con qué constitución? El Consejo de la Judicatura nació con la Constitución del 98, El ¿sí? 98. Claro, ¿no? fue reformada con la Constitución del 2008 en su composición, ¿sí? Entonces estamos hablando de un Consejo de la Judicatura que estaba conformado en base a la Constitución de 1998. ¿Y si se le puede atribuir mucho este desorden Por supuesto. político al nacimiento del Consejo de la Judicatura? Yo pienso que sí, Freddy, yo Exacto. pienso que sí, en realidad. Se politizó al máximo. Se politizó y vinieron las pugnas de poder entre Corte Suprema y Consejo de la Judicatura a los inicios. Se disputaban competencias. Una competencia y la lucha por no perder el poder, en definitiva, el poder administrativo sobre la función judicial, que ese fue un grave problema, inclusive para la Administración de Justicia, como posterior vino la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal en cuanto a la justicia oral y en cuanto al titular de la investigación preprocesal y procesal penal, donde hubieron choques de jueces con fiscales en ese tiempo, que son cosas lógicas también hasta que se vayan desarrollando los procesos de acoplamiento de las normas que se ponen en vigencia, ¿no? Estos temas, en definitiva, Freddy, se dan porque no hemos llegado a obtener, excelencia, no, sobre todo el respeto a cada una de las funciones del Estado. O sea, la independencia. La independencia de poderes. externa, la independencia de poderes
y la independencia judicial con respecto a la independencia externa y a la independencia interna, que el incumplimiento de esas dos partes es sancionado por la ley penal inclusive. Exacto. Pero no sucede, no ha pasado ahora el tema tráfico de influencias, que es lo que se viene sancionando, se viene produciendo, cuando también se debería investigar los temas de atentado contra la independencia de la función Pero judicial. es que ahí hay un problema, doctor, perdóneme si es que lo incomodo, pero fue el gobierno al que usted se perteneció como gobernador, al que dijo que era el jefe de todos los poderes. Lamentablemente, yo siempre le he dicho, tras cámaras, de repente hay algún tipo de exabrupto también que permiten realizar esas declaraciones lo marcan a una persona de por vida en estos temas, ¿no? Y muchas gentes piensan que es verdad que las cosas funcionan de esa manera, lo que yo jamás podré estar de acuerdo de que el poder legislativo, el poder ejecutivo, esté interfiriendo en las decisiones propias de la función judicial, cuando siempre he criticado que las sanciones o los procesos que van contra el Estado, ¿sí?, siempre tengan que tratar de cualquier forma de ganarlos, menoscabando los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes. Muy bien. Doctor, nadie se opuso, nadie protestó, eran tiempos duros. Yo soy el jefe de todo, del Estado, de todos los poderes, y nadie se inmutó. Como nadie se inmutó, dejó pasar eso, dejó hacer todo eso. Pero mire lo que acaba de pasar hace poquísimos días, una semana. El presidente de la Judicatura, el doctor Román, visita Santo Domingo de los Sáchilas, su capital. Visita la función judicial, acompañado de la vicepresidenta del Poder Legislativo, de la legislatura, que es oriunda de ese cantón, una legisladora de apellido Veloz, cuestionada hasta más no poder, vinculada, involucrada en actos de corrupción, al lado del presidente del Consejo de la Judicatura, visitando la Judicatura de Santo Domingo de los Sáchilas, tal cual como usted lo acaba de decir. ¿Dónde se vio eso? Hasta siquiera por apariencia. O sea, hay que distanciarse un poco, ¿no? Hay que distanciarse, pero ya no guardan ni siquiera las apariencias, doctor. Freddy, yo siempre pienso de que la presencia de las personas no se las debe satanizar de esa forma. O sea, yo siempre digo, a ver, muy bien, una persona se tomó una fotografía en X circunstancias. Sí, pero es otra cosa. Pero, no, pero le estoy diciendo que es cuestión de la presencia, ¿no? Y lamentablemente, Freddy, nosotros... es cuestión del mensaje, doctor. Nosotros juzgamos... Es cuestión de la Nosotros delicadeza. juzgamos sin tener un concepto claro de lo que sucede, ¿no? A ver, llega la función judicial, la vicepresidenta, ¿no? Dice, yo no lo he visto, con el vocal presidente del Consejo de la Judicatura. ¿No es el presidente? Sí, pero es presidente por ser representante nato del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Claro. Sí. Pero igual puede estar con los demás vocales, puede estar con más personas. Bueno, yo no le veo ese tema. Lo que sí veo, Freddy, es cualquier situación con respecto a que lleguen a dar directrices. Es que el mensaje es directrices de cómo tienen que resolver A o B proceso. Eso sí no puede darse, ni del Consejo de la Judicatura, que sería una intromisión interna a la independencia del juzgador, o del legislativo, que sería una expresión contra la independencia externa. Claro. Esas cosas sí son las que debemos
exigir que no se puedan producir bajo ningún concepto, y ahí está la situación de conocimiento, experiencia, preparación y moral del juzgador para no sucumbir en ningún tipo de ese tipo de extorsiones, definitivamente. Ya, muy bien, doctor, se lo explico así. Es un diálogo así de la manera más coloquial y con la experiencia y la inteligencia que a usted le caracteriza, yo sé que lo puede digerir mejor. Sé por qué es tan delicado eso, porque es subliminal. Mañana esta señora, el consejo de la vicepresidenta de la legislatura, mañana lo llama al juez y le dice que necesita que lo libere a Rasquiña, poner un ejemplo. Y ya viste con quién estuve, ¿no? Ese no es cualquier cosa, no es una coincidencia, son manifestaciones de poder. Eso es un derroche de poder para decirles a los jueces de Santo Domingo Los Áchilas, ya saben quién soy yo, soy la vicepresidenta de la legislatura y ya saben con quién ando. Y dime con quién andas y te diré quién eres además. Nunca lo olvidaré, querido doctor, lo he contado unas 28 veces, pero en realidad se cuentan 100. Cuando acaba por la calle Bernardo, caminando obviamente, y veía cómo entraba cantidad de jueces de Loja, fiscales, jueces, a un homenaje que le hacían a un diputado de Loja que había ganado la vicepresidencia de la Asamblea. Todos eran jueces que en la mayoría habían entrado por él, eran su producto del diputado. Y algunos que seguramente no habían beneficiado, cuidaban su puestito y entraron al homenaje. No lo olvidaré jamás. Casi toda la Corte de Justicia de Loja a rendirle homenaje al diputado vicepresidente, aunque sea por un día. ¿Cómo cree usted que eso era un acto protocolario nada más? ¿Usted cree que eso era un acto protocolario, doctor? Bajo ningún concepto, Freddy, no puedo pensar. He ganado un café. Sí, y se lo digo, fui testigo también de algunos episodios de esa naturaleza, Ya ve. y eso es lo que nos permitía a nosotros buscar la posibilidad de que nuestros compañeros judiciales logren obtener la carrera judicial para que no tengan esa dependencia del poder político. Permítame un segundo, doctor. Y situación que se quedó trunca cuando políticamente se produjo otra situación de la misma naturaleza. Buenos días, 725-400. Le escuchamos. Adelante. Cabrera, en verdad eso de la metida de la mano de los políticos a la justicia ha sido casi siempre. No se olviden en el tiempo del señor Febres Cordero, cuando mandó los tanques a la Corte de Justicia, que fue nombrada por el Congreso. Pero lo que diga el doctor, con mucho respeto, el doctor Cabrera, que fue un exabrupto del señor presidente, hoy prófugo de la justicia, Correa, que es un exabrupto, no es así. Él dijo clarito que él es el jefe de todos los poderes y con mucha satisfacción manifestó que va a meter la mano a la justicia. Y la metió hasta el día de hoy. Doctor. Gracias que me da la oportunidad de contestarle al doctor Chalaco, como él siempre acostumbra a intervenir en las emisoras en Loja. Ese es mi concepto y esa es mi apreciación de muy ser humano, ¿sí? Estamos como abogados, creo que obligados a defender lo que debemos defender, que es la independencia de poderes. Para eso nos prepararon, para eso estudiamos, para eso nos graduamos, para eso ejercemos nuestra profesión libremente, para exigirle a jueces, fiscales, funcionarios administrativos que obren en estricto derecho, respetando la Constitución y la ley, y que no se dejen sucumbir por hechos que están fuera de lo que no es la función que les corresponde
ejercer, que es la función de administrar justicia conforme a la Constitución y al derecho. Lo que haya dicho el presidente de la República son ya 7, 8 años, ¿sí? Debía haber cambiado diametralmente, ¿sí? Pero parece que esto ha empeorado. ¿Por qué, doctor? Es que esa era la última pregunta, de verdad, para que usted pueda desarrollar. ¿Por qué cree que no se puede hasta ahora cambiar y seguimos como anquilosados en un pasado de oprobio que todo el mundo lo sabe? ¿Cómo puede haber jueces que están comprometidos con actos reñidos con la propia ley y cuando ellos administran justicia? ¿Cómo pueden administrar justicia? ¿Cómo pueden estar ahí? Porque de su propia cuenta no va a haber jamás que digan, ¿sabes qué? Muchachos, yo me voy. Yo me voy porque en realidad yo confieso ante Dios Todopoderoso que yo soy corrupto, que yo he hecho daño a personas y me tengo que ir. Me tengo que ir porque no soy digno de estar en esta casa de justicia. Eso no lo vamos a ver nunca, jamás de los casos. Entonces, ¿por qué cree que es tan difícil o cómo se debe hacer para depurar a la función judicial? Mire, la depuración que se realizaba de la función judicial era con la ayuda muchas veces del gremio mismo. Cuando los compañeros se alejaban de los principios morales, que es una parte fundamental para la administración de justicia, y eso le da al juez la satisfacción del equilibrio que necesita la justicia, de entregarle a cada quien lo que corresponde. Ese es administrar justicia, entregarle a cada quien lo que le corresponde en base a lo que establece la norma constitucional y la norma legal derivada de la Constitución. Y yo pienso pues que en definitiva lo que debe la función judicial en todos los estamentos es apartarse absolutamente de los otros poderes del Estado. Y esa es la forma como se debe Pero ¿cómo, hacer. doctor, querido doctor? Pero ¿cómo se aparta si nace de esas entrañas corruptas de poderes del Estado? ¿Cómo se podría apartar? ¿Cómo un hijo puede decir, no, ya no quiero, está bien, no lo quieras a tu papá, a tu mamá, pero sigue siendo el hijo? Vea, Freddy, Sigue siendo el hijo. sigue siendo el hijo y el hijo tiene su independencia también el momento oportuno. El hijo a los 18 años ya se independiza, pues, ¿no es cierto? Es la misma situación. El juez tiene que tratar de ser independiente de las demás esferas del Estado. Lo votan. No, Lo si votan. cumple exactamente con lo que dispone la ley, créame sinceramente que no habrá la posibilidad, porque esto solamente da la vuelta, Freddy. Nosotros fuimos parte de la persecución política de un consejo pero con más razón. de la judicatura Pero con y más sabemos razón. perfectamente, y en base a eso podemos decirles muy bien, cumplan, porque quienes pudieron a nosotros defendernos se apartaron de la norma, ¿sí? Y permitieron que se den atrocidades en ese tiempo. Porque se politiza. Por supuesto que sí, Freddy. Ya ve. Por supuesto ¿Y que sí. cómo Y puede es la ser? única forma de buscar, es concientizando a la gente de que el juez es juez, de que el legislador es legislador y que el ejecutivo es el ejecutivo. Y que así lo haya dicho el presidente Rafael Correa, que es el que dirige todas las funciones del Estado, eso no es cierto y sabemos perfectamente que así es. Hay tiempo, hay que esperar, doctor. ¿Puede ser un proceso sistemático este? Tiene que ser un proceso sistemático tiene que cumplirse con esferas internacionales, inclusive en lo que respecta al número de juzgadores que tenemos en el país. Son pocos relacionados con la población que tenemos. Las cortes de justicia están colapsando porque no avanzan a desarrollar y a resolver los procesos que tienen. Estamos con procesos enormes, con mucho tiempo de espacios para que se lleven a cabo las audiencias del juzgamiento y todo eso
es necesario que el Consejo de Una la pregunta Judicatura... así, pero rapidísimo, abuelo. Usted debe saberlo bien. ¿Cuándo fue, qué fecha fue, qué tiempo fue que los jueces se peluconearon con los sueldos? Sí, hubo una época en que los sueldos eran de hambre, de miseria, como la de los profesores. Así era. Y pues usted ve ahora que el funcionario más pelucón es un profesor, ¿no? Un militar, un policía, incluso un policía con más ventajas todavía que un profesor. Pero ¿cuándo fue que se peluconeó la justicia? En sueldos, en sueldos. Bueno, hablemos de que Mejoró. se mejoró y se cumplió Ya, sí. con un requerimiento justo Ya. del administrador de justicia, con el objeto mismo de que ese administrador de justicia tenga una vida exacto. digna. Eso fue por el año 1995. 95. Sí, fue la presidencia de la De Corte Sixto, Suprema, el gobierno de Sixto. sí, más o menos, y era presidente el doctor Acosta, El doctor Jaime Acosta Costa Velasco, sí. Ya. Él fue el que promovió en la Corte Suprema de Justicia de que los sueldos sean dignos para el funcionario judicial. Claro, Sí. claro. Gracias, doctor. Gracias a usted. Vamos a la pausa, regresamos.